Miroslav Klose nació en una ciudad del sur de Polonia, a orillas del río Oder, en 1978. Su madre, Bárbara, fue miembro de la selección polaca de balonmano con 82 encuentros internacionales y su padre, jugador de fútbol profesional, aunque no destacó mucho. Su familia se mudó primero a Francia y luego a Alemania, cuando él tenía solo 11 años. Empezó a jugar al fútbol profesional con 20 años. Al año siguiente fichó por el Kaiserslautern y estuvo 5 temporadas. Estando allí, fue llamado por el seleccionador para jugar con Alemania. A los 26 años ficha por el Werder Bremen por 5 millones de euros. Fue en este primer año con su nuevo equipo cuando pasó un hecho que le marcó para toda la vida. Te lo relato para que puedas conocerlo al detalle. Durante un partido ante el Arminia en el que iban empatados a 0, cuando quedaba poco tiempo para el final, Klose recibe un pase entre líneas y se introduce dentro del área con tan mala suerte que resbala y se cae perdiendo el balón. Los defensas, que estaban muy cerca de él intentando frenar el ataque, levantan las manos indicando que ni le han tocado. El público se levanta de sus asientos reclamando ¡penalti! El árbitro no lo duda y pita la pena máxima. ¿Qué estaba pensando en su interior el delantero alemán de origen polaco? Por su cabeza en pocos segundos había pasado de todo. En primer lugar pensó en seguir simulando lo que no fue. Lo tenía todo a favor, ya que el árbitro no había dudado. Sin embargo, su conciencia le decía que eso no era justo. Era un gol que no debía subir al marcador porque la verdad era que había resbalado. Había que elegir y solo él tenía la oportunidad de hacerlo en esos momentos. Lo fácil era seguir la corriente, aunque fuera una mentira. Lo complicado era decir la verdad y aclararle al árbitro lo que había pasado. Lo fácil tenía consecuencias aparentemente positivas, la posibilidad de ganar el partido. Lo complicado era decir la verdad con las consecuencias de no ganar este partido. Este suceso real que estamos relatando nos va a suceder en más de una ocasión a cada uno de nosotros y nos ha sucedido ya. Decir la verdad en ocasiones cuesta y parece que podemos perder algo importante, mientras que si lo ocultamos podemos conseguirlo fácilmente. Klose se levantó con decisión y en lugar de dirigirse al punto de 11 metros para transformar el penalti como un auténtico cobarde, se fue al árbitro para decirle que no había sido penalti. El árbitro, que no daba crédito a lo que estaba oyendo, no quiso cambiar de opinión cuando todavía podía hacerlo. Klose lo tenía fácil. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Dijo la verdad y el árbitro no quiso cambiar de opinión. ¿Qué más puede hacer él? Ya tenía la excusa perfecta para lanzar la falta y conseguir la victoria de su equipo. Una persona sincera es aquella que no pone nunca excusas para que la verdad permanezca. ¿Cuántas excusas ponemos nosotros cuando las cosas no salen bien? Que si el campo, que era muy pequeño, que si los del equipo contrario eran muy grandes, que si el árbitro iba en contra nuestro. No hay excusas. Hemos de ser valientes para aceptar la verdad tal cual es. Hemos perdido porque ellos han jugado mejor. No hay peros. Klose demuestra un gran valor y no acepta como excusa la decisión del árbitro para ganar el partido y sin dudarlo un momento, cogió la pelota y la lanzó fuera voluntariamente para que el partido continuara sin esa injusticia, demostrando una vez más la ejemplaridad que hay en el deporte. Jugadores como Klose
nos demuestran con su ejemplo que nunca debes hacer una trampa y que debes defender la verdad aunque esto te cueste un partido o un campeonato. Hay entrenadores que te enseñarán a simular caídas dentro del área, a perder tiempo, a exagerar una falta para que le saquen tarjeta, al contrario, a utilizar productos prohibidos para resistir el esfuerzo del partido, a aceptar sobornos para dejarte ganar por dinero. Pero si tú desde ahora, que eres joven, te acostumbras a ser siempre muy honrado, cuando seas profesional seguirás siendo tan valiente y sincero como Klose. Algunos compañeros de su equipo no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Otros se dieron cuenta de la grandeza del hecho y le felicitaron. Los jugadores de la Arminia abrazaban a Klose felicitándole. Se oyeron los aplausos de las gradas. Una vez más, este deporte nos brinda un bonito gesto que engrandece a las personas que lo practican. Cuando dices la verdad en una situación difícil, la gente lo valora y eres un ejemplo para todos ellos. Quizá no recuerden ninguno de tus goles, pero siempre tendrán en sus mentes que fuiste muy sincero pese a lo difícil que era serlo en esos momentos. Piensa en que tú, como Klose, puedes ser un ejemplo que arrastre a muchos a hacer lo mismo en otras situaciones semejantes. Es la segunda vez que el máximo artillero alemán recibe el Fair Play, ya que cuando jugaba en la Bundesliga también hizo una corrección arbitral. 4 meses más tarde, Klose recibió por parte de la Federación Alemana de Fútbol el trofeo más importante que se otorga cada año, el premio Fair Play. Cuando uno hace las cosas bien, al final siempre viene la recompensa. No ganó el partido, no consiguió el gol. Sin embargo, fíjate lo que significa ser valiente y decir la verdad aunque cueste. Pasados 4 meses, todavía seguían recordando su honradez. Pasados 10 años, todavía siguen recordando la grandeza de su actitud.